Hey, muy buenas a todos, mi nombre es Kevin Castillo Hernández y hoy les voy a explicar algunos de los temas relacionados con la historia del computador. Antes de empezar quisiera mostrarles una frase que he escogido, la cual dice así: la derrota no es el peor de los fracasos, no intentarlo es el verdadero fracaso. Entonces ya usted sabe, si usted no lo intentó, considérese que de verdad fracasó. No pierde nada intentándolo, inténtelo. Y bueno, seguimos. Antes de empezar, quisiera mandarle un saludo al profesor Amadís Suárez, el cual me está impartiendo la clase de Fundamentos del Computador. Un saludo grande. Y bueno, empecemos. El computador, también computadora u ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado básicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensiones y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Cabe destacar que el computador se divide o está formado por lo que es el software y lo que es el hardware. El hardware, que es una composición física, está compuesto de piezas, circuitos electrónicos, cable, gabinete, teclado, etc. Y el software, el cual viene siendo la parte interna, los programas, datos, información del computador, etc. Y una no funciona sin la otra, claro está. Prosigamos. La Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética, luego le llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Este invento permitía sumar y restar dos números de manera directa y hacer la multiplicación y división por repetición. En su interior se disponían unas ruedas conectadas entre sí formando una cadena de transmisión, de modo que cuando una rueda giraba completamente sobre su eje, hacía avanzar un grado a la siguiente. Y estas ruedas representaban un sistema decimal de numeración, y estos estaban marcados del número del 9 al 0. Bueno, sigamos. La máquina analítica. La máquina analítica es el primer diseño de un ordenador moderno del que se tienen datos, aunque no pudo llegar a ser construida debido a falta de financiación para el proyecto, ya que para esa época, sin la ayuda del gobierno en cuanto a los fondos, era casi imposible de realizarse este proyecto. El problema era debido a que los engranajes en esa época aún no aguantaban mucho esfuerzo y con el calor que se producía, estos se deformaban. Y el proveedor no podía hacer nada para evitarlo, por lo cual mantenían unas largas discusiones. Pero bueno, cabe destacar que es un ordenador comparable a los primeros que aparecieron 100 años después. Esta se componía de los mismos componentes materiales que su anterior máquina, de diferencias, es decir, engranajes y ejes, pero a una escala mucho mayor, puesto que requería miles de esos elementos por un lado y controles de regulación por otro. Y bueno, sigamos. El telar automático. El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801. Este artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos de diseños. El telar en sí es la máquina inferior que intersecciona los hilos para producir la tela, mientras que lo que verdaderamente inventó Jacquard es la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos de urdimbre
para conseguir el dibujo solicitado a través de las armaduras insertados en las diferentes zonas del tejido. Cada tarjeta perforada correspondía a una línea del diseño y su colocación junto con otras tarjetas determinaba el patrón ligamento armadura con el que el telar tejería. Cada agujero de la tarjeta correspondía a un gancho, bolus, que tenía dos posiciones, pudiendo estar arriba o estando abajo. Y bueno, la máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación e informática. En 1890, Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo en una máquina tabuladora de su invención. Bueno, pues sigamos. La máquina Mark I. El IBM Automatic Sequence Controller Calculator, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromagnético construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage, algo así. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo e inflexible. La secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero esta ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico, que para esa época estaba muy bien. Esta funcionaba con relés, se programaban con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. Vamos a la próxima. El ENIAC o ENIAC, que en inglés es Electronic Numerical Integrator and Computer, y en español computador e integrador numérico electrónico. ENIAC fue la primera computadora de propósitos generales. Esta podía resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. ENIAC utilizaba válvulas termoiónicas de base octal comunes en su época. Los acumuladores decimales se hacían con válvulas CSN7, mientras que las válvulas CIL7, 6SJ7, 6SA7 y 6AC7 se usaban para funciones lógicas. Esto eran válvulas con esos nombres, con esas especificaciones. Bueno, sigamos. Entonces ahora voy a hablarles un poco rápidamente de las generaciones del computador. Las computadoras han ido evolucionando desde su creación, pasando por diversas generaciones, desde 1940 hasta la actualidad. La historia de las computadoras han pasado por muchas generaciones y la quinta, la más reciente, que se viene integrada con microprocesadores Pentium. A continuación, brevemente veremos cada una de estas generaciones. Entonces aquí está la primera generación, cual fue de 1946 a 1954. En esta época las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para almacenar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico y militar. O sea que estas solo eran permitidas por los militares, las organizaciones más influyentes, más grandes, para científicos y militares solamente, para esta generación, digamos. En la segunda generación, que se llevó a cabo de 1958 a 1964, en esta utilizaban transitores para procesar información. Los transitores eran más rápidos, pequeños y más confiables.
y seguros que los tubos al vacío. Estos también utilizaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Y estas producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas, pero funcionaban. Esta segunda generación también se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como el COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. En ese también la Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo, computadora Wireline, el cual se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. También aquí aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas. El Atlas de la Universidad de Manchester, que para esa época se le consideraba como de Atlas Experiment. También algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Entonces, para la tercera generación se llevó a cabo de 1964 a 1971. En esta comienzan a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abarcar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las. En la tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados. O sea, los circuitos integrados fue el boom de esta tercera generación, más bien por las pastillas de silicio. En estas se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura y también crean lo que es en esta generación crean lo que son el primer mini ordenador que contaba con esas características. En la cuarta generación se llevó a cabo de 1971 a 1983. En esta fase se podría decir que fue se caracterizaba por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Aquí también se desarrolló lo que es el chip. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips y esta se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan también las microcomputadoras, computadoras personales o PC, como más bien conocemos. Y también se desarrollan las supercomputadoras. Siguiente. La quinta generación, más bien en la actualidad, como quien dice, se desarrolló de 1984 actualmente a la actualidad. En esta surge la computadora personal o laptop, como más bien conocemos, tal cual conocemos en la actualidad. La compañía de IBM presenta su primera laptop o computadora personal y revoluciona el sector informativo. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo de software y los sistemas con los que se manejan las computadoras. Estas son la base de las computadoras modernas de hoy en día. Y eso fue todo por las generaciones del computador. Aquí voy a hablarles un poco del tiempo units. El tiempo units o el tiempo posits es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. El tiempo Unix es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales.
Esto no se trata de de una representación lineal de tiempo, ni de una representación verdadera de UTC, pues el tiempo que representa es UTC, pero no tiene forma de representar segundos bisiestos de UTC. Por ejemplo, en 1998, el 12 del 31, se representa 23, 59, 60. O sea, como vemos aquí, como está explícito aquí. Para más bien ver un ejemplo de esto, puedo decir que hay algunos dispositivos que se presentan sistema operativo Android, el cual cuando se retira la batería del mismo, por instantes de tiempo, y esta no tiene las actualizaciones automáticas, esta se reinicia al tiempo Unix, como acabo de explicar. Entonces, aquí podemos ver la primera computadora en funcionar fuera de nuestro planeta. Esta computadora se utilizó en la Luna con motivos de estudios. Esta fue la primera computadora en funcionar en otro planeta. En ese caso su nombre es Apolo 11. Este llegó a la Luna y volvió a la Tierra en 1969. Para determinar su posición, el tiempo de disparo de sus cohetes para entrar o salir de órbita o acelerar o reducir su velocidad. Debió usar un ordenador a bordo. La guía de orientación del Apolo, como más bien dije, este es el primer computador en salir de nuestro planeta. Durante el año 1969, la tecnología había llegado al uso de circuitos integrados. Con ello, se logró que la computadora sea multitarea, es decir, que ejecute más de una aplicación a la vez. Su papel en el programa espacial de 1969, el primer viaje en el cual se realizó el primer viaje a la Luna, su primera tarea fue proporcionar el control y la capacidad de cálculo necesario para controlar la orientación y la navegación del módulo de mando y del módulo lunar. Más bien, esta es la primera computadora en funcionar en la Luna con motivos de proporcionarnos unos cálculos necesarios para la orientación y navegación en cuanto a el viaje que se llevaba a cabo a la Luna. Y bueno, creo que este es el último tema el que trataré, el cual es la laptop más rápida en la actualidad. La laptop más rápida en la actualidad se puede decir que es el Asus ROG GX700. Esta es la primera, como vemos aquí en las imágenes, la primera laptop con refrigeración líquida y la más rápida del mercado hasta ahora. Aquí podemos ver que viene en una maleta, y aquí podemos ver que tiene atrás lo que es la refrigeración líquida que se le integra aquí. Esta cuenta con una pantalla de 17.3 pulgadas 1080p con la opción también de pedir una pantalla 4K. Tiene la opción de ponerle una pantalla pantalla 4K. Este contiene un procesador Intel Core i7 sexta generación hasta los 2.70 GHz. La memoria RAM de 64 GB DDR4. Una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 980 con 8 GB de memoria RAM GDDR5 y un disco duro de 1 TB SSD, disco de estado sólido, más bien dice. Y bueno, esta es hasta ahora la laptop más rápida de la actualidad, la Asus ROG GX700. Muchas gracias. Eso fue todo por mi exposición. Espero que les haya gustado y me ponga una nota aceptable, o más bien la mejor. Y bueno, eso ha sido todo. Lo dejo con esta canción en lo que pasa el tiempo, que llegamos al minuto 20. Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow.
Muchas gracias. Bye.